En la jornada 26ª de Liga de hace 5 años, el Sporting recibía al Mirandés. Los de Pitu Abelardo llegaban a este partido con bajas importantes como la de Johnny y Pichu Cuellar. Rápidamente el Sporting se adelantaría en el marcador. Carmona ponía un balón largo que peinaba a Bernardo y Castro no dudaba y remataba dentro del área. De nuevo el Sporting atacaba, un centro de Ndí al área y el testarazo de Carmona tan fuerte que Razak no lo podía despejar, convirtiéndose en el segundo tanto de la tarde. El conjunto burgalés quería probar al cancerbero del Sporting para meterse en el encuentro, pero el meta catalán se mantenía firme bajo palos. La insistencia de los de Ebro empezaba a incomodar al Sporting, y en una mala cobertura surgiría un 2-1. Fran Carnicer disparaba, Alberto lograba despejar, pero Urco Vera estaba atento para descontar y meter a su equipo en el partido. Los guajes empezaban a sufrir con un Urco Vera que sobresalía entre los suyos. Llegados al minuto 72, Carmona abría para Isma López, quien veía a Alex Barrera, el balón lo despejaba a la defensa, el rebote era para Castro, que rápidamente armaba la pierna para poner el tercero para el Sporting. El Sporting aprovechaba la expulsión de Carnicer tras la dura entrada a Carmona para poner el 4-1 definitivo. Pablo Pérez se internaba al área, daba pase de la muerte y Barrera solo empujaba para finiquitar el encuentro. Para desgracia del canterano, ya casi por terminar el partido, se lesionaba de gravedad la rodilla. Finalizaba el partido en el Molinón, con solo una derrota en el campeonato. El Sporting se instalaba en segundo puesto de la clasificación. Espera Dani, que la pone en segundo palo, Carmona. ¡Gol! ¡Gol! A lo largo de estos vídeos recordaremos jornada por jornada lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.